Hablar de números es hablar de la historia misma de la humanidad. Sabemos que, desde las primeras civilizaciones, la habilidad de contar para conocer la cantidad de ciertos elementos o comparar conjuntos de ellos ha sido fundamental para el desarrollo de nuestra especie y sociedad. Con el paso del tiempo, el fenómeno de contar empezó paulatinamente a ser algo menos complicado, hasta llegar a ser un proceso intrínseco de la mente humana. Conforme esta habilidad fue desarrollándose, también lo fue haciendo nuestra forma de percibir nuestro entorno. Diversos problemas fueron saliendo, y con ello nuestra perspectiva cuantitativa de las cosas fue progresando, provocando que nuestros conceptos iniciales se tornasen más complicados para poder dar una respuesta a algo más general. Y la única forma de permitir dicha generalización es generalizando justamente la piedra angular, los números. Desde la creación del cero, pasando por los números negativos o racionales, hasta llegar a los números irracionales, los números fueron transformándose conforme el humano fue creciendo cognitivamente. Debido a esta compleja estructuración, se decidió crear un conjunto el cual albergase de forma completamente general todos estos distintos tipos de subconjuntos de números. Este conjunto general se conoce como el conjunto de los números complejos. Los números complejos no son más que una extensión de los números reales, la cual define los números como una combinación de dos partes, una parte real y una parte imaginaria, caracterizada por la unidad imaginaria. Este resultado fue un punto y aparte en la historia de las matemáticas, y dada su utilidad, provocó que grandes matemáticos se acogieran a esta nueva idea y contribuyeran a su propio desarrollo, tales como Raphael Bombelli, Leonhard Euler o William Rowan Hamilton. Justamente es este último el que se plantea dudas respecto a la naturaleza misma de los números complejos. Pero antes de entrar en detalle, aclaremos algo, y es que podemos representar a los números complejos de distintas maneras, siendo una de ellas la representación mediante un par ordenado, siendo el primer miembro la componente real y el segundo la componente imaginaria. Ya con esto, es sencillo notar que la estructura que tiene el número complejo es muy similar a lo que conocemos como un punto o un vector en el plano real. Y en realidad, podemos hacer justamente esto, tomando a dicho par ordenado como un vector en lo que conocemos como el plano complejo, cuyo eje horizontal corresponde a la componente real y el eje vertical a la componente imaginaria. Ahora sí, ¿qué relación hay entre este que acabamos de comentar y Sir William Robert Hamilton? Pues lo que sucede es que Hamilton, fascinado con este hecho, se empezó a cuestionar si este concepto de números complejos era extendible a más dimensiones. Es decir, tal como podemos agregar un eje perpendicular al plano para así tener un espacio R3, ¿es posible agregar un nuevo eje imaginario perpendicular al plano complejo para obtener finalmente un espacio tridimensional? Si bien la cuestión era sencilla de plantear, su resolución resultó ser más compleja de lo que se esperaba. Hamilton pasó gran parte de su vida intentando hallar un sistema numérico tridimensional análogo al de los números complejos, fracasando estrepitosamente en el intento. Parecía que aquella idea era absurda y los números complejos no podrían extenderse más allá de su naturaleza bidimensional. Sin embargo, mientras paseaba con su esposa por las calles de Dublín, dio con el detalle que le faltaba. En realidad, el secreto no era agregar una sola dimensión imaginaria a los números complejos, sino agregar dos nuevas dimensiones, formándose así un espacio de 3 dimensiones imaginarias, con la parte real existiendo en alguna cuarta dimensión perpendicular. Fue así como William Hamilton creó los cuaterniones, una extensión de los números complejos cuya etimología proviene del latín quaterni y que literalmente significa número de 4 componentes. Tanto fue su éxtasis que escribió en una piedra del puente de Brum, el cual recintaba en el momento de su iluminación, la regla que describe a estas 3 nuevas unidades imaginarias: i al cuadrado igual a j al cuadrado igual a k al cuadrado, todo eso igual a i por j por k e igual a -1. Ahora, si bien el primer paso estaba hecho, lo siguiente que tenía que hacer era popularizar su descubrimiento. Lo que Hamilton deseaba era que los cuaterniones fuesen el principal concepto matemático usado para describir el espacio físico. Sin embargo, durante la época también empezaba a tomar forma una nueva teoría matemática capaz de describir el espacio físico y construida a partir del elemento que todos conocemos como vector. Los vectores son elementos muy bien comportados,
de manejo más bien simple y cuya álgebra era sencilla de describir y utilizar. Por otro lado, los cuaterniones eran más engorrosos de usar y su álgebra no era tan sencilla de comprender por su naturaleza no conmutativa. Entre sus detractores más conocidos se encuentra el eminente Lord Kelvin, quien alegaba que esta complejidad en su uso no podía ser más que un dolor de cabeza para todo aquel que los usase. Sin embargo, también fue una teoría que tuvo sus defensores, siendo el más destacado el físico James Clerk Maxwell, que en 1873 publica el Tratado sobre la electricidad y magnetismo, uno de los libros más importantes en la historia de la física y el cual está escrito en notación cuaterniónica. Las ecuaciones de Maxwell originales se concibieron gracias a los cuaterniones. Sin embargo, más allá de esto, los cuaterniones pasaron sin mucha pena ni gloria, perdiendo de manera estrepitosa la batalla contra los vectores. Si bien sus aplicaciones son amplias en distintas ramas, tales como la teoría de la relatividad, la teoría de números o la mecánica cuántica, no es sino hasta la implementación de la informática que estos tomarían su papel más importante. Los cuaterniones tienen la capacidad de representar las orientaciones de objetos en el espacio con suma facilidad. Son mucho más eficientes y sencillos de usar en estos casos que, por ejemplo, las matrices. Son tan utilizados en robótica e informática que incluso para que tu teléfono detecte en qué orientación está, su programación hace uso de los cuaterniones. En realidad, representar estas rotaciones es algo sumamente sencillo y no se necesita nada más que conocer ciertas propiedades de los números complejos y extenderlas. Supongamos que quiero rotar arbitrariamente un objeto. Para ello, tomo un vector y lo posiciono sobre él en cualquier lugar del espacio imaginario, de tal manera que las rotaciones alrededor de dicho vector sean rotaciones bajo las que quiero someter mi objeto. Llamemos a este vector v, de componentes v1, v2 y v3. Ahora fijemos un punto P sobre mi objeto. Queremos rotar alrededor de B a P, en un ángulo de θ. Hasta aquí no hay nada nuevo. Sin embargo, definamos ahora el cuaternión Q, y a lo que podríamos llamar como su conjugado. Para que estos cuaterniones me representen una rotación, debo representar a los coeficientes A, B, C y D en términos del ángulo de rotación. Estos se definen de la siguiente manera: A igual a coseno θ medios, B igual a B1 seno θ medios, C igual a B2 seno θ medios y D igual a B3 seno θ medios. Por último, puesto que P es un punto en el espacio imaginario, puedo escribirlo como P igual a X por Y más YJ más ZK. Entonces, la rotación de P respecto a B en un ángulo θ se define como P', siendo este ya el punto rotado, igual a Q por P por Q conjugado. Podemos rotar ahora a P' respecto a otro vector U repitiendo el mismo procedimiento. Sea H nuestro nuevo cuaternión que describe esta nueva rotación, tendríamos entonces que P'', por así decirlo, sería igual a H por P' por H conjugado, y así sucesivamente las veces que querramos. Por ejemplo, la aplicación de cuaterniones en la relatividad especial se basa justamente en esto, mirando las rotaciones no a través de la notación matricial o tensorial, sino a través de la notación cuaterniónica. Esta misma perspectiva de rotación me permite describir fenómenos como el spin de un electrón en mecánica cuántica. Dejaré en la descripción del video algunos documentos donde se detalla un poco más de la álgebra de cuaterniones, incluso el uso para resolver ecuaciones cuaterniónicas, lineales o no lineales. Por último, recomiendo la siguiente página web en la cual pueden visualizar de manera completamente interactiva cómo se representan las notaciones en el espacio usando cuaterniones. Dejaré el link también en la descripción. Concluimos entonces que los cuaterniones son elementos fascinantes, útiles en distintas ramas de la matemática aplicada y con una historia única. En realidad, el simple hecho de que formen un conjunto extensivo de los números complejos ya los vuelve sumamente interesantes. Sin embargo, el conjunto de los cuaterniones no es el conjunto más general que conocemos, pero... Muchísimas gracias por ver este video. Un saludo.